Y ahora vamos a presentarlo a un gran amigo, a un caballero que conocemos ya hace bastante tiempo, es una especie de cábala para nuestro congreso, ha venido ya muchas veces, cordobés, abogado, especialista en tecnología, escritor, entre otras cosas, y un acérrimo liberal. Es el señor Martín Carranza Torres, que ya nos acompaña. Martín, un aplauso para él, por favor. Él va a estar hablando, obviamente, de justicia, federalismo y desempeño económico. Antes de darle la palabra directamente, quiero aprovechar para anunciarles que entre las 12 y las 12:30 vamos a estar presentando en el piso superior el libro de Martín Carranza Torres, Libertad y Justicia en la era de la inteligencia artificial. Los dejo con Martín. Gracias. Buenos días, gracias, muchas gracias. No soy el responsable de la foto que salió al principio, creo que fue Thor, pero me lo niega, ¿o no? Uno de los peligros de la inteligencia artificial es que hagan aparecer, que por ahí aparecen cosas que no son. Sí, bueno, tengo apenas 20 minutos para explicar un problema que tiene más de 200 años, así que voy a ir directo al grano, ¿no? Alberdi escribió una sinfonía maravillosa para tocar en varios instrumentos. Esa sinfonía que se llama Federalismo, que en muchos países funciona muy bien, suena bárbaro. Nosotros conocemos la melodía que de ahí tiene que salir, pero los 25 instrumentos que hoy tendrían que estar haciendo funcionar esa sinfonía como un conjunto de instituciones funcionales, coordinadas, armónicas, suena muy mal, suena cacofónica, suena espantosa. Una de las razones por las que esa sinfonía es cacofónica es porque hay un instrumento que tiene un volumen muchísimo mayor que todos los otros y los tapa. Entonces hay como un bombo gigante que está haciendo ruido y que no deja escuchar la melodía que tocan los otros instrumentos, que son las provincias. Desde el nacimiento de la institucionalidad argentina, la capital federal, en aquel momento territorio nacional, ha ocupado ese rol de tapar la música que tocan las otras provincias. Por eso esta charla, intenté llamarla federalismo, justicia, federalismo y desempeño económico, no desarrollo económico, sino desempeño económico, en homenaje a Douglass North y, si quieren, también a Acemoglu. Douglass North decía que las instituciones son las que condicionan las relaciones interpersonales. Douglass North quería encadenar al Leviatán a través de el ensanchamiento de ese angosto pasillo en el cual nosotros los ciudadanos nos encontramos con los que mandan y podemos hacer algún nivel de interacción, cosa que la mayor parte de las instituciones políticas no permiten. El federalismo es un límite al poder, y eso es lo que hace de esa melodía que escribió, de esa sinfonía que escribió Alberdi, una institución maravillosa. ¿Cómo se traduce esto al Poder Judicial? ¿Cómo se traduce la partitura de Alberdi, la partitura institucional del federalismo, al Poder Judicial? El artículo 5 de la Constitución Nacional dice que las provincias pueden darse sus propias instituciones. Y esto es maravilloso porque implica la posibilidad, y yo lo digo ahora, la necesidad inexorable de que urgentemente las provincias empiecen a competir institucionalmente a los fines de lograr un mejor desempeño económico. Porque esa es la sinfonía, esa es la partitura que escribió Alberdi.
las provincias, ofreciendo cada una de ellas el mejor sistema institucional posible para que los ciudadanos de las provincias tengan una vida más próspera, una vida mejor, una vida más libre. Y no que los gobernadores sean mendigos que tengan que ir a pedirle al que toque el bombo fuerte plata para repartir, así puede ganar las elecciones, como funciona hoy nuestro sistema federal. Es fundamental este artículo 5 porque esa competencia institucional, ¿quién creen que aplica el Código Civil en el país? ¿Los tribunales federales o los tribunales ordinarios? ¿Cuál es el poder judicial que protege los derechos de propiedad en la Argentina? ¿El ordinario, el provincial o el federal? El provincial. Al Código Civil lo aplica las provincias, los jueces de provincia, los tribunales superiores de provincia. La competencia institucional significa, che, ¿dónde protegen mejor mis derechos? Yo voy a poner un call center. ¿En qué provincia me conviene ponerlo? ¿Cuál es el mejor sistema institucional? ¿Dónde tengo un mejor régimen? Hoy no se puede hacer. Hoy da lo mismo. Hoy conviene, por lo que voy a explicar ahora, hacer todo eso exclusivamente en Buenos Aires. Pero quiero adelantar una cosa. Nos están robando. Nos están robando. Es la primera vez en 50 años que yo escucho que esto se quiere cambiar. Y me parece de una importancia tan fundamental que no me importa si en el medio hay alguien que se enoja porque lo insultaron. Si yo quisiera construir una casa para renta y contribuir, cooperar con la sociedad, otorgándole la capacidad de alquilar una vivienda a quien no pueda comprar, voy a buscar posiblemente un régimen institucional en base al artículo 5, en donde si no me pagan, lo pueda desalojar. Eso lo hacen las justicias provinciales. O voy a buscar un sistema procesal en donde, si no me pagan, hago un juicio ejecutivo y en 2 meses le cobro. Y si no, se va. Fácil, proteger los derechos de propiedad, la base de esa sinfonía que escribió Alberdi. Voy a buscar donde me cobran menos impuestos, voy a buscar donde no haya tantas regulaciones. Y esta es la competencia institucional que tenemos que generar entre las 24 provincias argentinas. Tenemos que empezar a buscar nuestra especialidad porque ahí sí, cada uno de los instrumentos de la banda sinfónica que organizó Alberdi empiezan a sonar, cada uno con su propio sonido. Los vientos son vientos, las cuerdas son cuerdas, la percusión es percusión, pero ninguno va a tener la posibilidad de tapar el sonido de los otros. ¿Cuál es la actitud de la justicia provincial ante las tomas de fábricas? Voy a elegir seguramente aquellos regímenes institucionales cuya competencia me permita tener mejores condiciones para que mi negocio prospere, para que pueda dar trabajo a gente más capacitada. Y otra serie de condiciones que hoy en la Argentina ni siquiera se discuten. Y les quiero dar 2 ejemplos que han sido muy visibles y que muchas veces no se ven bajo el tamiz de esto que estoy diciendo, bajo el tamiz del federalismo. La ONG, una de las ONG más importantes del mundo, está en Argentina y acaba de mudar su domicilio, pero no a otro país, a otra provincia. El caso de la AFA, una de las ONG más importantes del mundo en este momento, la Asociación de Fútbol Campeona del Mundo, la que tiene la franquicia de Messi. Cuando el presidente Milei dijo que iba a permitir la incorporación de las sociedades anónimas deportivas, a Chiquitapia no le gustó. ¿Y qué hizo? Lo que tienen que hacer cualquier empresa que no esté de acuerdo con un régimen jurídico. Se mudó la dirección del domicilio de la AFA a el Estadio de La Plata. Entonces, ahora está bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Como Kicillof no le quiere modificar, eso no se llama seguridad jurídica precisamente, pero por lo menos sí establece la posibilidad, para que quede demostrado, digamos, que se puede hacer eso. Y les voy a dar otro ejemplo que tal vez es más grave.
Hace algunos meses, o tal vez un año, no sé, renunció el secretario de Seguridad de Cava. ¿Cuál era el conflicto que tenía? El conflicto que tenía era que se le escapaban los presos de las comisarías. ¿Y por qué ocurría eso? Cava no tiene un servicio penitenciario. Es más, Cava no tiene juzgados penales. Y este es uno de los grandes temas. No tiene juzgados penales. Todas las provincias tienen un sistema propio de justicia, un sistema propio de inscripción de sociedades. Cava no lo tiene. ¿Por qué? Porque era un territorio nacional. Y ahora que no es territorio nacional, se niegan a tener, a que se traspasen lo que se llaman jueces nacionales a Cava. Les pido que me presten atención un minuto porque este tema es fundamental. Hoy, el 40% del presupuesto de la justicia federal se dedica a pagar sueldos, infraestructura y gastos de la justicia de Cava. Todos integran el Poder Judicial Federal. Nunca quisieron ser traspasados a la justicia ordinaria de Cava. Hay algunos elementos que anuncian que esto es inminente, o por lo menos que se está haciendo, que se está avanzando. Pero la gran pregunta que hay que hacerse acá, y esta si se quieren es la denuncia que vine a hacer, es ¿por qué no se traspasa? ¿Cuáles son las razones por las que se niegan? Estamos hablando que ¿de cuándo fue? La reforma es hace 30 años. Hace 30 años que los juzgados nacionales, hace 30 años que todas las provincias le pagamos la justicia a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y se siguen negando. Imagínense lo importante que sería que todas las empresas del país y todas las empresas del mundo puedan salir a elegir una jurisdicción distinta a la de Cava para poder litigar, y que todos los gobernadores, y esto es algo que también los que vayan a ser gobernadores de la Libertad Avanza a partir del 2027, tengan en cuenta que esto es fundamental, en particular quien pretenda ser jefe de gobierno de Cava. ¿Por qué se niegan a pasarla? Las dos razones que yo pude descubrir son igualmente absurdas, pero además son igualmente irritantes. Vamos a ver. Hay una oposición cerrada, incluso intentada por vía judicial, de los jueces nacionales de ser traspasados a la justicia de Cava como les corresponde, y que nosotros dejemos de pagarles los sueldos. Me parece de un nivel de caradurez tremendo, pero sencillamente por una cuestión de estatus. Quieren seguir siendo su señoría. Parece que los otros jueces son Mantantero Lirulá, porque realmente no se entiende. Es una cuestión de estatus. Y en el poder que tienen de extorsión, se siguen negando y sigue sin pasar nada. Pero hay otra razón muchísimo más grave. Y esa es la verdadera razón por la que el federalismo está afectado. Es económica. El poder económico radicado en Buenos Aires no quiere cambiar ese estatus. Pero no tanto el poder económico. Los operadores judiciales pero cuando digo operadores judiciales no estoy hablando de los abogados, ojalá. Estoy hablando de 2 o 3 tipos que manejan esa camarilla y que se llevan puesta al federalismo argentino, porque les resulta más cómodo mandar a la gente en subte que andar viajando en un avión a un lugar donde sea más razonable tener un régimen institucional que proteja los derechos de propiedad y las libertades de la persona. Y tenemos otro problema adicional llamado Comodoro Pi, que es el que tiene el fuero penal con domicilio en la Casa Rosada, ¿no? Que también un poder extorsionador. 40% del presupuesto de la justicia federal se lo lleva a la justicia de Cava. ¿Tenemos que seguirles pagando? Pero en serio les digo, el argumento es, si se lo pasamos le damos mucho poder a estos 2 personajes que en Cava manejan a los juzgados, y a mí qué me importa. Necesitamos
que las empresas vengan a las provincias, necesitamos que los gobernadores salgan a competir para ofrecerle mejores condiciones legales, jurídicas, institucionales, mejor un sistema de sociedades más ágil, un sistema de inscripciones mejor y que gane la mejor y que todos generemos y ganemos prosperidad. Y no que todos estén obligados a irse a Buenos Aires porque hay una camarilla de 3 o 4 vivos que se roban la riqueza de los argentinos. Pero para entender la gravedad de esta situación, ¿cómo se eligen los jueces? Y esto también es un desafío a las provincias. ¿Cómo eligen las provincias los jueces? ¿Qué es lo que estamos priorizando? ¿Estamos priorizando el desempeño económico, en la ideología, en la formación, en lo que examinamos al momento de nombrar un juez? ¿O estamos incrementando el populismo, el acomodo, la coima y la corrupción? Si no hay actividad económica en las provincias, los gobernadores van a seguir siendo mendigos y los ciudadanos de las provincias van a seguir siendo mendigos de los gobernadores y este círculo no se rompe. Empezó a sonar la música de Alberdi en la Argentina y es necesario que empecemos a afinar los instrumentos institucionales que hagan que esta sinfonía suene de manera armónica y agradable, tal como fue diseñada. ¿Saben qué? El Consejo de la Magistratura, ese que le sigue pagando el 40% del presupuesto a la justicia de Cava, también tiene serias limitaciones institucionales muy fáciles de resolver. Vamos por parte. Tiene dos académicos, porque dos academias, únicamente profesores titulares de universidades públicas. El 80% de las universidades públicas, el 40% de las universidades públicas son de provincia de Buenos Aires, creadas por el 80% creadas por el kirchnerismo, el número. Pero no hay una elección directa entre los profesores, lo eligen el sindicato de rectores, digamos. Hay una rosca, una trenza, una camarilla, 2 consejeros. No hay profesores de universidades privadas, por ejemplo. Adivinen cuántos académicos son de las provincias. 0, exactamente. Bien. ¿Cuántos de las universidades privadas? 0. Ok. Si los abogados de las universidades privadas pueden ser jueces, miembros de la Corte, etcétera, ¿por qué no pueden ser académicos en el Consejo de la Magistratura y votar a dónde va el presupuesto? El caso de los abogados, no les cuento. Dice la Constitución que los abogados deben ser de la matrícula federal. Les quiero informar que la matrícula federal ha sido derogada y sin embargo hay un uso que hace que siga existiendo, pero en realidad fue derogada por ley. Muy brevemente voy a dar esta historia porque me parece muy interesante para ver el nivel de anestesiamiento que tenemos con estas cosas, que la verdad es irritante. La matrícula federal se creó en el año 1980 por un decreto ley de Videla para los abogados que litigaran ante la Corte el territorio nacional, en ese momento de Capital Federal, y Tierra del Fuego, Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero aquí que en el año 85, que se creó el Colegio de Abogados, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, expresamente esa ley fue derogada. Entonces, incorporó a todos los abogados que estaban con matrícula federal litigando en Cava, automáticamente al Colegio de Abogados de Cava. Eso hace que el padrón de abogados, que son 4 los que integran actualmente el Consejo de la Magistratura, tenga un 50% de abogados de Cava, porque los otros no litigan en matrícula federal y listo. Entonces, ahí tenemos otra distorsión que hace que no haya abogados tampoco del interior del país. Y por lo tanto, que todo el mundo, toda esa institucionalidad, ese bombo que golpea fuerte y tapa los instrumentos, siga manteniendo esta prohibición de hecho de que las provincias salgan a competir por tener mejores instituciones, para tener más prosperidad, más empresas y mejor protección de sus ciudadanos. Los jueces también integran el Consejo de la Magistratura y
bueno, obviamente son parte de ese mismo círculo. Les pregunto de nuevo, adivinen cuántos jueces de las provincias hay. Es más, hay jueces nacionales y no hay un juez federal de Chaco, por ejemplo. ¿Ok? Es decir, que la mitad de los consejeros jueces son de la Justicia Nacional. Es fácil va a estar cambiar esto. Bueno, y otra cosa peor. Los jurados de concurso, que son los que valoran y evalúan, forman parte de la misma camarilla de los académicos, porque son todos de universidades nacionales. Están prohibidas, están censuradas, están canceladas las universidades privadas y, por lo tanto, cualquier posibilidad de hacer un cambio en esto si seguimos de esta manera. Ni hablar de cuáles son los contenidos de esos exámenes que retroalimentan no solamente esa ruptura del federalismo, sino el populismo que nos está hundiendo en la pobreza, el oprobio. Necesitamos cambiarlo urgente y sin gradualismos. Ya termino. Entonces, no me quiero limitar a la denuncia, no me quiero limitar a mostrarles desesperadamente la situación trágica en la que se encuentra el federalismo en materia de desempeño económico, sino que, leyendo la partitura de Alberdi, creo que si empezamos a dirigir la orquesta de otra manera, y tengo la certeza, porque lo he visto, porque estuvo en el primer decreto, en el primer DNU del presidente, de que este gobierno está decidido a avanzar en ese camino, por lo menos en el camino de pasar los juzgados nacionales a Cava. Hay un fallo de la Corte que ayuda mucho a eso, y algunas otras situaciones que se están produciendo y que inexorablemente llevan ese camino. Creo que la urgencia de hacerlo es enorme. Hay que hacerlo ya. Los privilegios históricos de Buenos Aires, de todos los privilegios, la reforma del Pacto de Olivos fue un desastre en materia de federalismo, aniquiló lo poco de federalismo que había, pero este tema lo hizo bien. No hay ninguna duda que tenemos 30 años de mora, 40 o 30, del año 94, 30 años de mora en pasar la justicia nacional a Cava. 30 años de mora. Y la otra que tiene 30 años de mora, o casualidad, es la ley de coparticipación, que también es obligatoria por Constitución y nunca se sancionó, ¿no? Las otras sí, todo lo que era generar gasto público, profundizar el modelo, eso se hizo. Estas otras dos cosas todavía no. Espero que decididamente avancemos en ese sentido y todo me indica que así va a ser. La competencia institucional que forma parte de la partitura que diseñó Alberdi para que toquemos la Sinfonía Federal en Argentina, solo se va a conseguir cuando rompamos definitivamente los privilegios de los que todavía gozan los habitantes de Buenos Aires, que, como digo, tocan el bombo con mucha más fuerza que cualquiera de los instrumentos mucho mejor afinados de cualquiera de nuestras provincias. Este es el llamado, empecemos a hacerlo, estemos atentos, porque si no, esto no cambia. Muchas gracias.